Bueno, entonces continuamos con la parte 2 del video. Aquí antes de comenzar a hablarles del poder para adultos conscientes, porque así es como lo llama ella, Becky Bailey, en su programa de Disciplina Consciente, ella dice que ella ha desarrollado 7 poderes para lograr adultos conscientes. El primer poder se llama el poder de la percepción, y en la medida en la que lo vamos poniendo en práctica y lo vamos integrando a nuestras vidas, vamos a desarrollar paralelamente una habilidad que es la del autocontrol. Y un adulto con autocontrol es una de las cosas que más necesita un niño. No podemos tener a un adulto fuera de control, tratando de educar, de criar, de acompañar a un niño, porque bueno, me imagino que ya podrán entender lo que esto implicaría. Antes de arrancar a contarles un poco sobre este poder, les quiero hacer un pequeño paréntesis de algo que olvidé mencionarles en el video anterior en los estados cerebrales. Y es cómo podemos identificar a nuestros niños cuando están reaccionando desde cada uno de estos, desde estas partes del cerebro. Entonces, cuando un niño está en modo escape o pelea, cuando no puede procesar sus pensamientos de forma clara, cuando se cuestiona si está a salvo todo el tiempo y es agresivo físicamente, el niño puede estar reaccionando desde el primer estado cerebral, que es el de supervivencia. Es un niño que no se siente a salvo y pues por ende reacciona de esta manera. Entonces, ¿cómo podemos también ver qué puede estar pasando ahí? Bueno, indagar un poco más, a ver si efectivamente el niño se siente amenazado por algo que le pueda estar ocurriendo en su vida, o también mirar la forma en la que estamos educando a estos niños. Yo no sé si ustedes son conscientes, pero en la educación tradicional y en la educación de antes se educaba mucho con un lenguaje negativo y se educaba mucho con el miedo. Entonces había frases como: si no haces tal cosa te castigo, voy a contar hasta 5 y si no le doy un pellizco, por ejemplo. Eh, si no se acuestan a dormir ya viene el coco y se los come, ¿sí? Todo ese tipo de cosas eran formas de educar que yo creo que actualmente todavía siguen existiendo, y es porque uno da lo que uno tiene, uno da lo que uno recibió, ¿cierto? Como que uno es muy difícil educar de una manera diferente a la que uno lo educaron. Sí se puede hacer, y precisamente para eso existen este tipo de programas. Pero bueno, digamos que es un proceso, yo creo, en la educación en todos nosotros. Entonces tenemos que ser muy conscientes de esos niños, cómo los estamos educando, porque pues esta puede ser su reacción frente a ese miedo o esa falta de seguridad o de no sentirse a salvo que los tiene pues reaccionando de esta manera. Si el niño, en cambio, está en una confusión emocional constante, no puede ver más allá de sus propias perspectivas, está siempre buscando conexión o vínculos o relacionarse con las personas, se cuestiona siempre si es amado y puede ser agresivo verbalmente, es un niño o una niña que muy posiblemente puede estar reaccionando desde la parte emocional de su cerebro. Aquí también olvidé decirles que el sistema límbico no solamente guarda todas estas cosas que les expliqué en el video anterior, también se encarga de otras cosas. Es el encargado, por ejemplo, de hacer que sintamos hambre cuando nos da el hambre, el sueño, etc. Bueno, no solamente como el encargado de la parte emocional, pero es como su fuerte, por decir así. Así que bueno, cuando vean estas características en uno de sus estudiantes o en uno de sus hijos, es posible que pueda estar reaccionando desde esta parte emocional del cerebro y que le haga falta sentirse amado, sentirse vinculado, sentir que hace parte, sentir que tiene una relación fuerte con alguien, ya sea con sus profes, con sus amigos, con sus primos, con el equipo en el que va y juega fútbol, con sus padres, con una mascota, con alguien, ¿sí? Con alguien tiene que estar generando vínculos fuertes, porque los seres humanos somos seres sociales.
¿sí? Estamos para socializar y para compartir, para estar con los demás, no para estar encerrados solos, sino vincularnos con nadie. Y si tenemos un niño que es capaz de regular y gestionar sus pensamientos, emociones y acciones, y más bien está ya preparado para ver qué puede aprender su cerebro, ¿cierto? Y qué cosas nuevas puede conocer en esta vida y poner atención a clase, etcétera, etcétera, es un niño o una niña que efectivamente se siente a salvo, se siente amada, y puede lograr todo este tema de gestión emocional. Entonces, bueno, les quería hacer ese paréntesis como para que haya esa claridad. Y ahora sí, vamos a empezar a contarles un poquito sobre lo que es este primer poder que podemos empezar a desarrollar en nosotros, a poner en práctica, que es claramente basado en inteligencia emocional y en neurociencia, entendiendo cómo funcionan estas, las emociones en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo. Y bueno, pues ponerla en práctica porque muy seguramente les va a ser de gran utilidad. Entonces, este poder tiene una premisa que dice que nadie puede hacerte enojar sin tu permiso. Si tú tienes el poder de percibir una situación de cierta forma, pueda que la persona sea súper grosera contigo o te esté atacando o te quiera hacer daño, lo que sea, que si tú estás en autocontrol y puedes percibir esto de una manera distinta, muy seguramente no te vas a enojar. Entonces, si tú te enojas es porque tú lo permites, no porque la otra persona te hizo enojar. Y bueno, aquí básicamente queremos ser la persona que queremos que los otros sean, ¿sí? Convertirnos en esa persona que queremos que los otros sean, en vez de estar diciendo por qué este y por qué este y por qué este no es así y así y así. Entonces, si yo quiero que este sea así y este sea así y este sea así, pues yo soy la primera que debería ser así, ¿cierto? En vez de dejar de poner todo en el otro y de mirar tanto al otro y de juzgar tanto al otro y criticar tanto al otro, lo que debemos hacer es primero mirarnos a nosotros mismos y ver eso que podemos cambiar para ser lo que queremos ser o que le estamos exigiendo a los demás que queramos que sean. Y bueno, pues con esto básicamente nos vamos a convertir en nuestra mejor versión, en eso que tanto anhelamos poder ser y que tanto anhelamos que otras personas también sean. Así que pues este poder es maravilloso. Entonces imagínense que ella empieza contando que esto también funciona como con un triángulo. Este triángulo que ella tiene percepción, estado emocional y comportamiento. Entonces, como sea percibida una situación, esto va a regular mi estado emocional y este a su vez va a regular mi comportamiento. Y es muy cierto, también van de la mano, ¿cierto? Y como que una lleva a la otra, una lleva a la otra. Entonces, para poder explicar esto, ella dice que desde que nacemos nosotros vamos teniendo distintas experiencias. Unas son positivas, otras no tanto y otras más bien negativas y otras que son casi que traumáticas, son traumáticas. Esas son las que debemos como tratar de sanar con ayuda de un profesional. Entonces estas experiencias lo que van haciendo es que van haciendo como una programación automática en un software cerebral. O sea, así es como se van quedando como instauradas en nuestro cerebro. Y con las experiencias positivas no pasa nada. Estas experiencias hacen que el cerebro pues como que vaya segregando hormonas y una bioquímica, fabrica como una química súper chévere, una bioquímica en el cuerpo que nos hace sentir muy bien, ¿sí? Y no hay ningún problema, pero con las experiencias negativas pasa algo y es que cambian la bioquímica del cerebro. O sea, esto empieza como a cambiar y el lenguaje del cerebro las empieza a registrar como programas cero saludables en ese software cerebral. Entonces se van creando unas promesas o compromisos muy sólidos de programas cero saludables que se instauran en nuestro cerebro. Entonces empezamos a tener como estas frases poderosas que es como, es algo terrible, no me siento a salvo, algo muy malo pasa conmigo, estoy condenado para siempre, no encajo, tengo imperfecciones, para estar a salvo no debo confiar en los demás, si vuelvo a hacer algo así me rechazarán. Sí, esto obviamente tiene que ver
con lo que vayamos viviendo específicamente, pero se van creando estas promesas o compromisos muy fuertes en nuestro cerebro que hacen que obviamente pues nos comportemos de cierta manera y nos sintamos también de cierta manera. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros no indagamos un poquito con esto, obviamente digamos las personas como son los neurocientíficos y los psicólogos que pues obviamente estudian cómo funciona el cerebro y nuestro comportamiento, bueno, etcétera, entienden cómo funciona todo esto, pero nosotros cuando no tenemos una educación de esto nunca, ni de cómo funciona la inteligencia emocional, ni las emociones en nuestro cuerpo, ni en nuestro cerebro, ni todo lo que implica, ni cómo además somos seres en un 95%, o yo diría que en un 100% emocionales, porque de verdad que el tema, la parte emocional en un ser humano es demasiado fuerte, pues empezamos a vivir nuestra vida como en un piloto automático. Y ahí no tenemos opción de cómo percibimos nada, sino que simplemente reaccionamos y reaccionamos porque estamos atendiendo a la vida desde los dos cerebros que mencionamos en el video anterior, ya sea desde el primitivo o desde el emocional. Desde ahí no tenemos la oportunidad de responder, solamente estamos pudiendo reaccionar. Si yo empiezo a educarme un poco en estos temas, si empiezo a querer ver cómo puedo gestionarme emocionalmente y cómo puedo sí, tener un poco más de autocontrol y cómo puedo sanar todo ese dolor y ese sufrimiento y esas experiencias de pronto vividas, empiezo a indagar y empiezo a entender cómo funciona, y en esta medida yo empiezo a ser consciente no solamente de cómo funciono como ser humano y en mi cuerpo y en mis emociones y en mi inteligencia y en mi cerebro, etcétera, sino empiezo a ser consciente de conocerme a mí misma en lo que he vivido, ¿cierto? Pues en todos los años de mi vida. Me acordaré de unas cosas más que otras, unas que me marcaron más que otras, pero empiezo a hacerlas conscientes por lo menos para poder entender por qué yo soy como soy, por qué me porto como me porto, cuáles son mis pensamientos, cuáles son mis comportamientos, cuáles son, sí, todo lo que funciona dentro de mí, por qué. Eso tiene un por qué. Yo no soy una persona ansiosa porque sí, o yo no soy una persona agresiva porque sí, o yo no soy una persona que no tiene empatía porque sí. Todo tiene una razón y todo tiene una explicación, ¿sí? Y eso se genera desde que estamos en el vientre de nuestra mamá. Entonces, bueno, cuando yo ya soy consciente, pues elijo cómo quiero percibir las situaciones. Yo ya tengo ese poder de percibir de una manera distinta. Entonces, aquí voy a ponerles un ejemplo de lo que significa percibir. Percibir es darse cuenta de que algo está pasando, una situación, algo pasa. Es como un estímulo externo en nuestra vida, y eso es como la percepción. Voy a poner de hecho un ejemplo que vi hoy en un grupo en Facebook de unas mamás, en donde una mamá escribe un mensaje en el que quiere que por favor le digan en dónde puede conseguir unos bebés con coches para sus dos hijos. Al parecer no sé si tiene unos hijos gemelos o mellizos, bueno, no sé, son dos niños, y quiere comprarles unos bebés. Y entonces, bueno, muchas mamás arrancan a comentarle el post, y en estas hay una que le hace un comentario dándole su opinión como así. O sea, bebés, pero son niños, tus hijos son niños, como son hombres, ¿acaso te los están pidiendo? Algo así. Entonces, claro, inmediatamente un montón de mamás empiezan a escribir, ¿no? Como preguntándose y diciéndole a la señora que hizo este comentario como que qué le pasa, obviamente muy reaccionando frente a lo que acaba de pasar y con una percepción de esta señora qué le pasa, ¿cómo así? O sea, es que los bebés, los niños no pueden tener bebés, no pueden tener muñecas, no pueden tener Barbies, no pueden tener coches, no pueden vestirse de rosado, o sea, pero un montonero de comentarios, claro, con toda la razón, todo el mundo tratando de defender a la mamá que hizo el post, porque además todas decían, oye, es que ella no está pidiendo tu opinión, ella está diciendo que dónde los puede conseguir, tal. Y esta mamá me pareció súper chévere porque la mamá le responde a ella, no reacciona, sino que le responde y le dice, mira, con mucho gusto yo te puedo contar, sí, son dos niños, imagínate que es que en mi casa
hay solo un bebé y ellos pues les gusta jugar a ser el papá a los dos y entonces se lo pelean, entonces pues le quiero regalar uno a cada uno y pues no le veo nada de malo y pues cuéntame en qué más te puedo ayudar, te mando un abrazote, pero con cero ánimo de pelear, ¿sí? Obviamente es una situación que cuando uno la percibe, pues a uno le genera como rabia, es como, bueno, y esta señora tan metida y además a ella qué le importa y además no le están preguntando y cada quien le enseña a sus hijos lo que le da la gana y desde cuando los niños no pueden, sí, como que uno de una tiende a reaccionar, de una, porque sí, no nos tomamos el tiempo como de parar y pensar y decir, bueno, esta señora, ¿por qué habrá escrito esto? O sea, entonces, esas son como dos formas de percibir una misma situación. Entonces, puede que haya habido una mamá que haya reaccionado y se haya puesto brava, ¿no? Y haya dicho como, pues esta mamá está loca, y le haya escrito como, oye, ¿qué te pasa? Tal, y haya sido de pronto agresiva y grosera con la mamá que escribió. Y la otra percepción fue pues de la mamá que escribió el post, respondiéndole muy tranquilamente, percibió la situación y de pronto, me imagino yo, que pudo haber pensado, bueno, pobre señora, de pronto ella todavía tiene unas creencias limitantes, de pronto todavía vive en el siglo XVII, en el que la criaron de cierta manera, en donde ella todavía piensa que los niños no deben, sí, y pues no hay fundamentos, sino que simplemente es una creencia y entonces, no sé, me imagino que esto o de pronto en su familia hay alguien que es homosexual y entonces ella relaciona todo, quién sabe, pero entonces obviamente se tomó el tiempo de responderle y lo hizo de manera amorosa y lo hizo con paciencia y con calma y en buena actitud, ¿sí? Entonces esas son las dos formas que tenemos de percibir una situación. Una nos genera rabia, nos genera incomodidad, nos genera emociones en el cuerpo de sentirnos, ¿me entiendes? Como con ganas de hacerle daño, de escribirle algo súper grosero, de responderle, como de por qué todavía hay gente que escribe este tipo de cosas, ¿no? Como sorprendidos. Y eso genera pues ese comportamiento, que es responderle instantáneamente, etcétera, y el otro pues lo otro. Entonces, básicamente la herramienta que nosotros tenemos aquí, o la que nos proporciona Bakey Bailey, es que cuando tengamos una situación, un estímulo que se presenta en la vida, lo que tenemos que hacer es parar, tomarnos un tiempo, un par de minutos, unos 5 minutos para poder después respirar. Si nosotros no le damos ese tiempo al cuerpo, el cerebro lo que nos está exigiendo hacer es una cosa automática de reacción instantánea, como les contaba yo en el video en el que les hablo pues de cada uno de los estados cerebrales. En estos dos, ¿sí? En el de supervivencia y en el emocional, lo que sucede es que la reacción es automática. Entonces, para yo poder frenar esa reacción automática y tener autocontrol, que es la habilidad que yo desarrollo cuando decido percibir la situación de otra manera, puedo responder. Entonces, yo paro, me estoy dando cuenta que hay una señora que está teniendo una actitud que nadie entiende, que está pidiendo, pues está dando su opinión cuando no se la han pedido, con la que estoy en desacuerdo, con la que además no entiendo, como por qué, bueno, etcétera. Entonces yo lo que hago es parar un momento, respiro, me tranquilizo y elijo percibir la situación de una manera diferente, pensando o sea, queriendo percibirla de una manera positiva, o sea, dándole como ¿cómo se dice? Dándole como ¿cómo se dice? Background, ¿sí? Que sea como un respaldo, digamos, a lo que le puede estar pasando a esa persona, más compasivo, ¿sí? Como tratando de darle una explicación a lo que, por qué esa persona responde así, más compasivo y más positivo. Entonces yo puedo llenarme la cabeza de 1000 posibilidades y decir, bueno, esta señora de pronto, lo que les digo, fue criada por papás muy estrictos, de pronto tiene un hermano homosexual o uno de sus hijos es homosexual y sufre muchísimo y es un dolor con el que lidia todos los días porque no sabe cómo aceptar esa situación. De pronto su esposo es homosexual y le dijo hace poco que era homosexual y le digo muy duro y es, sí, o sea, cuando yo empiezo a querer percibir la situación poniéndome en los zapatos del otro sin querer agredirlo y sin querer reaccionar instantáneamente de una manera
negativa frente a la otra persona, todo va a cambiar. Entonces paso de percibir de una forma negativa a una positiva, paso de cambiar mi estado emocional de uno molesto y con ganas de volver en agresividad y en reacción a uno relajado y calmado porque estoy respirando. Las técnicas de respiración funcionan muy bien, o sea, el hecho de poder estar un par de minutos conscientemente respirando me ayuda a estar tranquila, y cuando estoy tranquila puedo responder. No reacciono, sino que puedo responder de una manera cero agresiva, más tolerante, más amorosa, y pues con una percepción distinta. Y obviamente pues podemos cambiar nuestra respuesta al comportamiento. Entonces no reaccionamos, sino que respondemos. Cuando logramos hacer esto, estamos eligiendo percibir las cosas de manera diferente, y por ende este cambio de percepción nos permite desarrollar la habilidad del autocontrol. Imagínense que nosotros podamos ser adultos con autocontrol, lo que eso implica para nuestros hijos, lo que implica para nuestros estudiantes, para nuestros sobrinos, para cuando estamos viajando en un avión y hay una persona que está con un niño chiquito y está el niño desbordado. Si nosotros tenemos autocontrol y tenemos más empatía y tenemos más compasión, el mundo sería diferente, ¿no creen? Entonces, esto es, creo yo, un poder, como lo llama ella, porque literalmente es un poder que tenemos que desarrollar en nosotros, y empezar a aplaudirlo en nosotros cuando lo vamos logrando, porque requiere de una disciplina, requiere de un esfuerzo, requiere de querer hacerlo, de un compromiso, de una constancia. Pero les cuento, yo de verdad lo he puesto en práctica y funciona, y el bienestar que genera es tan grande que de verdad que ya no hay vuelta atrás. Ya cuando uno se da cuenta que sus antiguas formas no lo llevan a uno a nada bueno, ni a nada sano, ni a vibrar en bonito, ni en amor, ni en saludable, ni en bienestar, ya uno hace lo que sea con tal de estar bien. Entonces, pues qué chévere que podamos ser adultos, que tenemos autocontrol, y que cuando un niño esté cerca a nosotros y esté presenciando cómo nosotros lidiamos para resolver una situación, sea siempre con control y no sea totalmente descontrolados, lo opuesto, ¿sí? Y que ese niño vea y aprenda cómo lo hacemos, y que en un futuro sea la única forma y la única alternativa de solución y de respuesta que él tenga, porque nunca le vamos a crear un ambiente, ¿sí? O nunca le vamos a demostrar, o nunca vamos a hacer como sus modelos para que él imite, de cómo podemos tener el control y podemos resolver y solucionar respondiendo frente a lo que nos sucede en la vida. Entonces, bueno, ahí les dejo este primer tip, que me parece que de verdad es maravilloso. Les doy otro consejo para respiración, y es: no necesariamente uno tiene que volverse un yogi, tiene entonces que hacerse cursos larguísimos y carísimos de cómo respirar. No, busquen en YouTube como técnicas de respiración y empiecen a implementarlas en su día a día. O sea, en esos momentos en que, por ejemplo, están lavando los platos, o que están bañándose, o que están manejando, respiren conscientemente y calmen su mente. O sea, eso les ayuda muchísimo a tener un estado mental y emocional mucho más tranquilo y relajado, y eso obviamente les va a permitir responder y no reaccionar frente a lo que les pueda pasar en cualquier momento en la vida. Obviamente pues hacer ejercicio, dormir mientras que podamos estar como descansando durante el sueño, tener hábitos saludables, todo lo que podamos hacer para estar bien en nuestro cuerpo, eso también va a influir en nuestra mente y va a influir en nuestras emociones. Así que todo tiene que ver. El uso de aceites esenciales es indispensable. Ya tengo bastante experiencia con el uso de los aceites, llevo muchos años usándolo y de verdad que los recomiendo también infinitamente. Así que todo lo que podamos usar que nos pueda ayudar a ser mejores personas y a sentirnos y a vivir en bienestar, súper bienvenido. Entonces, bueno, si tienen preguntas, si quieren saber algo más, nada, comenten, y estaré súper atenta de
responderles. Y entonces quedamos para el siguiente video, que ahora sí será el de la segunda cosa que he logrado transformar y sanar en mi vida. Así que bueno, no siendo más, me despido y nos vemos pronto en un próximo video. ¡Chao!